Hola, buenas noches. Bien, les debo 2 clases y voy a intentar pagarles una, que es esta. Bien, fíjense que voy a tratar un tema que de alguna manera empata con uno de los artículos que me acaban de enviar. Les envié hace unos días el programa general de la asignatura y estos temas van saliendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Y el debate que se va generando en la clase, pues como están presentes, uno opina, el otro discute, uno aclara, el otro no está de acuerdo. Y de eso se trata, de generar discusión. Pero ahorita se convierte en un monólogo porque no puedo estar en contacto con ustedes. Ya les he dicho en otras ocasiones que decido hacerlo de esta manera porque siempre el problema de la conexión salta. Y de 12 participantes, 8 no se pueden conectar o lo hacen después. Y bueno, y aquí queda en la memoria del WhatsApp o del YouTube, según ahorita voy a decidir a dónde se lo subo. Bueno, miren, hay un artículo que me parece muy interesante. Y como tarea, traten de ver la película El Ciudadano Kane, o Kane. El Ciudadano Kane es de Orson Welles. Traten de ver esa película porque habla de lo que les voy a explicar ahorita. Y hay otra película en Netflix ahorita que se llama Mank, M-A-N-A-K, K de kilo, Mank. Véanla, porque de lo que voy a hablar tratan esas películas. El Ciudadano Kane es una película bastante pasada de hace muchas décadas, premiada y es como la mejor película gringa, dicen, ¿no? De los clásicos de películas gringas o norteamericanas de Orson Welles. Bien, entonces uno de sus compañeros va a hablar sobre el amarillismo en la política. ¿Y qué cosa es el amarillismo? El amarillismo nace en la prensa escrita. Pudiésemos decir que el Tabasco hoy, el Tabasco hoy en alguna ocasión y todavía conserva rastros y resabios de este estilo de hacer prensa. Es una prensa que exagera, es una prensa que de alguna manera trata de motivar a la gente, ¿no? De motivar. ¿Y de dónde nace? En Estados Unidos hay un señor que se llama William Randolph Hearst. Su papá tenía minas y pues quiere que su hijo se dedique a eso, ¿no? Y tiene un periódico pequeño. Entonces el Williams le dice que se hace cargo del periódico. Yo me hago cargo del periódico. Y pues era un periódico pequeño. Entonces se hace cargo de él. Y una vez que llega al periódico, le da su propio toque. Él empieza a imaginar cómo mejorar, cómo llamar la atención, ¿no? Porque eran, digamos, periódicos conservadores, y es aquí donde empiezan a hacer este estilo. Y él primero trabajó con Pulitzer. Ya ven que en Estados Unidos hay un premio que se llama el premio Pulitzer, es el Nobel de los periodistas. El que se llega a ganar el Pulitzer ya se consagra, ¿no? Entonces William y Pulitzer fueron compañeros, pero luego terminaron siendo no amigos, y luego terminaron siendo realmente enemigos. Entonces hay varias fuentes o varios escenarios en los que llegaron a competir sus 2 diarios por la noticia, por ganar lectores. Entonces William Randolph Hearst se muestra como un individuo visionario sin tener ninguna experiencia en la prensa. Empieza a generar esto. Un primer escenario es que fíjense que Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran el último reducto de España. Ya varios países se habían independizado, nuestro país, ya habían guerras de independencia, y el último pedazo era Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ojalá no esté mal con lo de Filipinas, espero que Cuba y Puerto Rico por lo menos sí, ¿no? Si vean el mapa cómo están cerquita. Entonces empiezan a generarse noticias exageradas,
acerca del tema. Ellos se ponen a favor de los rebeldes, los que quieren independizarse de España, y con el poder que tiene la prensa, de ahí nace el término del cuarto poder. Acuérdense que hay los tres poderes, y la prensa, con el poder que tiene de manipular las conciencias de las personas, de ejercer de alguna manera una influencia. El otro día les comentaba la influencia poderosa que está ejerciendo el Tabasco hoy en contra de Evaristo. Es importantísima. Es decir, ha logrado su cometido de generar en la población la idea de que es un inútil, que es un idiota, que es un estúpido, que no sirve para nada, que es un violento, es decir, exagerar para desprestigiar, porque es al fin de cuentas un enemigo, ¿no? Y lo tenemos que destruir a través de la prensa. Entonces igual, y hacen una serie de noticias. Hay una historia, por ejemplo, que dicen que se hizo en una máquina de escribir, no había computadora. Clementina Arango es una mujer que hasta parece que fue inventada, o sea, que llega a un aeropuerto en Cuba y hacían unas requisiciones, eran como revisiones, no como ahora que vas al aeropuerto y te quitas de buena manera la chamarra para que pase por una máquina, pones la maleta en una máquina que con rayos X te la revisen, y en ese tiempo no. Entonces, sino que pues eran revisiones de otro tipo, no más cercanas a las personas, digamos, ¿no? Entonces hablan de que a esta chava la prácticamente abusaron de ella, que la desnudaron, y la prensa. Entonces se dan cuenta que este tipo de noticias a la gente le llama la atención, y se da cuenta Hertz de que si ellos hacían este tipo de noticias, pues se vendían más los periódicos, y empieza a generar más, empiezan a crear historias falsas, porque esta se considera que es una historia falsa, que fue violentada en el aeropuerto de La Habana, que abusaron de ella, que la maltrataron, y en el siguiente número lo mismo. Entonces, imagínense en aquella época que no había los dispositivos que tenemos, pues la gente pues quería saber qué sucedía y qué pasaba, ¿no? Entonces, este tipo de noticias, se dice que, por ejemplo, esta de Clementina Arango fue una noticia falsa, es una noticia que no existió, pero que a través de sus medios de comunicación, de su periódico, pues él logró ganarse más y más lectores, ¿no? William Randolph Hearst es considerado un superempresario, un individuo con una visión, porque no solamente fue tomando control de más y más periódicos, sino que simulaba que había competencia, la competencia era el mismo, y no se amedrentó nunca ante la adquisición de más y más, y fue tomando más poder, siempre con la animadversión y la enemistad de Pulitzer. Hay un momento en que Pulitzer contrata a un caricaturista, y este caricaturista hace un personaje que es un niño pintado de amarillo, con una ropa amarilla. Entonces, ese es el cómic, ahí nace el cómic, digamos, ¿no? Entonces, William Randolph Hearst, como enemigo, enamora a este periodista en el mejor sentido del término, y le ofrece mayor salario, vente para mi periódico, le multiplica el salario, se lo trae, y ahí nace el cómic, el Hombre Araña, Superman, Spider-Man, todos estos. ¿Por qué? Porque cada domingo salía el niño amarillo, que también daba noticias pues exageradas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya nace una nueva situación, ya nacen los cómics, y Randolph Hearst, como un gran empresario, con un gran visionario, descubre que a la gente le atrae, que está esperando todos los domingos esta gaceta que venía en el periódico con el niño amarillo. De ahí viene lo de amarillismo. ¿Por qué? Por las notas exageradas, sangre, crímenes, que los seres humanos tenemos como una tendencia, entre menor educación poseamos, tenemos mayor tendencia a ser débiles ante estos estímulos, ¿no? Entonces, este sensacionalismo, se le dice sensacionalismo porque exagera, ¿no? Porque hace de algo menor una situación de gran renombre, por decirlo de una manera. Bien, otra de sus aportaciones de Hearst: se casa, está en una luna de miel, y
en plena luna de miel, dicen en qué estaba, si estaba recién casado, ¿no? En plena luna de miel, él se le ocurre crear otra publicación y aparece la primera revista que se llama Motor. Estaban empezando a surgir los automóviles. Tener un automóvil significaba, como todavía ahora, tener cierto estatus, tener cierta vida social. Y ahí nace otra ala de su negocio, ¿no? Ya tiene los cómics, ya tiene el periódico, ya tiene influencias. Will Randolph Hearst tuvo una notable influencia en la política, en las decisiones de todo tipo. Quitaba y ponía, dado su poder. Y si no, voy a contextualizarlo ahorita, ¿no? No sé si saben que uno de los Cantón Cetina, dueños del Tabasco hoy, tiene una gran posición partidista, y siempre la han tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mezcla, y aquellos que degradan de la política, que es una cochinada, que esos puros corruptos, porque ellos se han apoderado de la política y la gente de buenas intenciones renuncia a eso. Sobre todo, por ejemplo, los intelectuales siempre están como apartados cuando deberían de participar activamente en cuestiones de carácter político. Entonces, a grandes rasgos, esto es el amarillismo. El artículo que me enviaron lo relaciona el amarillismo con las exageraciones que se dan en campañas políticas, como vamos a ver ahorita en el próximo año los adversarios cómo hablarán de los contrarios, válgase la expresión, y van a tratar de minimizar los logros de los contrarios, y van a tratar de exagerar de manera amarillista los errores, que todo el mundo tiene errores, y van a tratar de venderle a la población. Entre menos instruida políticamente está la población, más fácilmente cae víctima de estas patrañas. Van a tratar de venderle una imagen de bondad, de ahora sí vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, a grandes rasgos es esto. Mank, vean Mank en Netflix, traten de ver El Ciudadano Kane, pues ya saben, ¿no? Uno se puede meter ahí en la computadora, hay manera de ver estas películas. Se requiere de cierta cultura, porque no es la clásica película gringa, ¿no? Donde los buenos son buenísimos y los malos son malísimos. Ese cine basura que produce Hollywood en su mayoría, sino que es una película que basada en la vida de Hearst. Dicen que Orson Welles, director de Ciudadano Kane, y Hearst se encuentran en una escalera eléctrica y le reclama, oye, ¿por qué hiciste esa película? No, dice, esa película no es de ti. Claro que soy yo, ¿quién más puede ser ese que yo? Hearst tuvo exageraciones, poder increíble, mucho poder económico, tuvo propiedades en muchas partes del mundo, compró castillos, tuvo propiedades, si no mal recuerdo, en España, tengo entendido que también en México, y el poder de sus medios de comunicación fue enorme, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía tenemos, vean las revistas, vayan ustedes a cualquier centro comercial y van a ver una especializada en empresas, la clásica, ¿cómo se llama? La película, la revista muy interesante, que es Ciencia, las de los deportes, las de los crucigramas, todo eso lo inventó Hearst. El amarillismo, como dije, entonces se lo debemos a Pulitzer y por supuesto a William Randolph Hearst. Vean El Ciudadano Kane, vean Mank en Netflix y traten de cultivarse en la manera en que nos cultivamos, que tenemos una gran cultura. El amarillismo no nos atrapa. Si uno lee que nos van a inyectar un chip ahora con la vacuna rusa, uno debe saber que eso es una noticia. Ahora le llaman fake news, ¿no? Pero siempre ha existido y además de manera sutil siempre seguirá existiendo. Muchas gracias. En poco tiempo les pago la siguiente clase que todavía les debo. Manden sus artículos. Ya les dije incluso a algunos, un tanto en privado, que si tienen alguna dificultad con su artículo, pues no se preocupen, envíenme de qué se trata, les puedo ir compartiendo,
porque la idea sería tenerla a finales de febrero, principios de marzo, por ahí, una cosa así, ¿no? Entonces, les dejé un mensaje en la mañana sobre una solicitud que hace la rectoría, el área académica, de ver qué programa podemos hacer en vivo, y me parece lo que les comenté, ¿no? Algún debate sobre las publicaciones de mercadotecnia, ambientales, de gastronomía, y que todos participemos. Muchas gracias y que estén muy bien y un feliz fin de semana.